presente en los pacientes. De repente podemos tener la presencia de una fístula, ¿no? Una lesión, de repente alguna pieza dentaria, ya no tenemos una pulpitis, sino tenemos una necrosis, entonces vamos a tener ausencia de dolor. Ahora vamos a Listo. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Por eso les comento que esta es parte de la clase que va a venir también para el parcial, ¿no? Es importante esta clase, de estar atentos, porque luego de esta clase solamente vamos a ver técnicas de anestesia. Hoy día básicamente vamos a ver los fundamentos teóricos de los compuestos anestésicos. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce técnicas de anestesia convencional mediante el desarrollo de conocimientos aplicados para la ejecución de las mismas. Por ejemplo, y se mencionó también en el examen de entrada, ¿qué técnicas de anestesia conocen? Una puede ser la infiltrativa, ¿no? La infiltrativa, ¿qué más? Infiltrativa, vamos a apuntarlas acá, infiltrativa. La otra tenemos la troncular, que puede ser directa o indirecta también, ¿no? Directa o indirecta, ¿qué más? ¿Cuál otro conocen? Sublingual. Sublingual. Palatina. Palatina, ¿no? Palatina. Intrapulpar también. ¿Qué más? Intraligamentosa también podemos tener, sí. Intraligamentosa, ¿qué más? Intrapulpar. Intrapulpar también, muy bien, intrapulpar. ¿Qué más? ¿Qué más dice la diapositiva? Yo no vi la diapositiva. No, te estoy bromeando. ¿Cuál otra conocen? Intrapulpar, intraligamentosa, palatina, troncular directa, indirecta, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos también técnicas de anestesia no convencionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente la mandíbula de mi paciente, por más que yo respete los parámetros anatómicos, no pudo hacer la zona de punción de manera correcta? Puedo utilizar otras técnicas de anestesia no convencionales, pero dentro de lo que compete a la parte práctica y lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este ciclo, vamos a practicar algunas de ellas, como la infiltrativa, las tronculares, la palatina, la intraligamentosa no, y obviamente el intrapulpar no, ¿no? Porque en este caso necesitamos que la pulpa esté expuesta, ¿no? Bien. Ahora, si yo les pregunto qué son los anestésicos locales, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo podrían definir a grandes rasgos? Porque vamos a definir a lo largo de la clase qué es un anestésico local. Cuenta con los compañeros, ¿verdad? Sí, nos faltan dos. Pero por la hora voy a... hasta después del break ya que ingresen, es muy tarde ya. Ok, ¿cómo me podrían definir entonces los anestésicos locales? ¿Qué podrían decirme sobre los anestésicos locales? ¿Alguno le ha puesto anestesia? ¿Sí? Ah, de frente ya me mandas el nombre. Muy bien, lidocaína es un ejemplo de compuesto anestésico. Sí, principio activo, ok. Sí. Calma, vamos tranquilos. Primero vamos a tratar de lanzar algunas ideas, ¿sí? Para poder definir qué es un anestésico local. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es la función del anestésico local? Bloquear. ¿Qué más? ¿Bloquear qué? Los nervios. ¿Cuál nervio? Sensitivos. Las ramas sensitivas del nervio trigémino, específicamente del quinto 2 y del quinto 3, porque es un nervio mixto, ¿no? Nosotros no bloqueamos la función motora. Sin embargo, si nosotros aumentamos la dosis del compuesto anestésico, sí podemos, en este caso, bloquear la función. Y ustedes se van a dar cuenta en algún momento cuando el paciente se quiere enjuagar de repente. Ya no tiene ese control muscular, entonces todo el agua se va a empezar a chorrear, probablemente no hay un buen control. Técnicas de anestesia, me han mencionado algunos. ¿Qué importancia tiene conocer las técnicas de anestesia en odontología? Obviamente, conocer las zonas para que yo correctamente pueda hacer la aplicación de la anestesia dependiendo del diente donde yo voy a trabajar.
Ahora, respecto a los anestésicos locales, son medicamentos que con más frecuencia se utilizan en la práctica odontológica. Y nosotros acá vamos a tener nuestra, ¿qué es esto de acá? Este es acá se ha cortado un filamento, tenemos acá toda una vista axial de un axón nervioso, ¿no? Un axón nervioso. ¿Cuál es lo interesante acá de este axón? Miren, si ustedes ven sus fibras, tienen fibras que son más gruesas que otras, ¿cierto? ¿Han escuchado la mielina? ¿Se acuerdan de la mielina? Sí. ¿Qué era la mielina? Una proteína que le da velocidad a La conducción nerviosa aumenta cuando tenemos mayor cantidad de mielina en un nervio, por ejemplo en este caso en un axón. Sin embargo tenemos las fibras C y las fibras A. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una me va a conducir la información mucho más rápida que la otra. Obviamente las que tienen mayor mielina. Bien, las fibras tipo A son de mayor calibre y yo voy en este caso a transmitir la sensación nerviosa de una manera más rápida, ¿no? La información va más rápida hacia el cerebro. Si yo tengo dolor, de repente picazón en alguna zona, ¿no? Inmediatamente estas fibras transmiten esa percepción sumamente rápida. Sin embargo, acá nosotros tenemos una, aquí en inglés, acá tenemos una aguja, ¿no? Cuando nosotros aplicamos la anestesia, no la aplicamos directamente al nervio, porque si ustedes la aplican directamente al nervio, si la aguja tiene contacto con el nervio, podemos lesionar este nervio. Y automáticamente nos damos cuenta porque el paciente siente como una corriente, ¿no? Bastante dolor, hasta incluso a veces ardor. Nosotros administramos en zonas cercanas a los reparos anatómicos nerviosos, como en este caso, ¿no? Ahora, por otro lado, nosotros tenemos acá también nuestra neurona, a diferencia de este es un axón nervioso, ¿no? A diferencia de la neurona. Entonces en el axón ya quedó claro que nosotros vamos a tener células compuestos de mielina, ¿no? Que van a tener en este caso conducción nerviosa dependiendo del grosor de nuestras fibras. Pueden ser mielínicas o amielínicas, mielínicas tipo A o amielínicas tipo C, ¿sí? ¿Cuáles son en este caso las más rápidas de transmitir sensibilidad y percepción? Las de mielina, las tipo A. Bien, acá tenemos una neurona, ¿no? Tenemos una neurona que se va a estimular la neurona y me va a transmitir el dolor. Automáticamente cuando tenemos un dolor en una pieza dentaria, tenemos sensibilidad de repente, he comido algo, no sé si les ha pasado que sienten como una piedrita y automáticamente abren la boca, ¿no? Y les duele, ¿no? Nosotros tenemos que entender de que tenemos un bloqueo. ¿Recuerdan en biología la bomba de sodio y potasio? Más o menos, ¿qué recuerdan de la bomba de sodio y potasio? Es un intercambio iónico, ¿no? Tenemos homeostasis y todos estos iones tratan de estar en equilibrio. ¿Cuándo no están en equilibrio? Cuando se despolariza la membrana celular. Entonces, ¿qué sucede acá con mi neurona? Estos tenemos canales de, ¿cómo se llama este ion? Sodio. Sodio. Canales de sodio. Los canales de sodio se van a abrir y se van a cerrar constantemente. Bien, al abrirse y cerrarse constantemente, nosotros vamos a tener o un bloqueo de la sensibilidad, ¿no? O lo contrario, nosotros podemos tener también mayor sensibilidad para poder entender un poco mejor esta diapositiva. Los fármacos que producen pérdida de sensibilidad en una región limitada del cuerpo, bloqueando el estímulo nervioso, al inhibir el canal de sodio en una neurona. Entonces, si yo les pregunto cuál es la función de un compuesto anestésico, fisiológicamente hablando, es Bloquear el bloqueo de los canales de sodio de las neuronas, para que no haya un intercambio iónico, no hay despolarización y por lo tanto el paciente no tiene dolor. Espera un momento. Entonces, nosotros cuando tenemos los canales de sodio bloqueados, yo puedo tratar de bloquear la percepción o el estímulo de dolor. Bien, sin embargo,
los canales de sodio, no es que yo tenga un canal de sodio nada más en la célula, tengo varios canales de sodio. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando yo deseo bloquear una neurona, deseo bloquear algún nervio? Yo puedo aumentar la dosis para que tenga efecto mi anestesia, ¿sí? Otro punto también, los anestésicos locales son totalmente predecibles y reversibles porque se van a absorber, algunos se van a absorber por vía hepática, otros por vía plasmática, seguido de una completa recuperación nerviosa siempre y cuando no hagamos punción directamente en el nervio, porque podríamos afectar el nervio también, ¿no? Y hemos hablado también, la clase pasada lo comenté, si no afectamos directamente un nervio podríamos ocasionar también trismus, podemos tener una lesión también en la apertura de nuestros pacientes, ¿no? Porque podemos hacer la punción en el pterigoideo. Y habíamos hablado que de los dos pterigoideos relacionados al trismus teníamos el pterigoideo externo o interno. Tiene 50% de posibilidad de acertar. El interno, el interno, el interno. Ahora, ¿podemos tener la recuperación nerviosa? Sí, porque nosotros, si bien es cierto, si punzamos inmediatamente el nervio y lo lesionamos, existen alternativas para poder mejorar el cuadro de nuestros pacientes. Eso lo van a ver en el seminario 2, que se lo voy a entregar este fin de semana a la delegada para que reparta los temas. Son seminarios de la semana 6, porque hay situaciones clínicas donde yo puedo medicar a mi paciente para reparar de manera eficiente un nervio afectado. ¿Bien? Ahora, la anestesia local produce la pérdida transitoria de sensaciones sin inducir la pérdida de conciencia. Obviamente estamos trabajando a nivel local, no es una sedación profunda, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente, inmediatamente voy a tratar de, se podría decir, bloquear canales de sodio, 1, y 2, tratar de trabajar sobre un número determinado de células que me van a dar funciones totalmente diferentes. Primero, el paciente viene por dolor. Si el paciente viene por dolor, entonces yo voy a administrar mi anestesia y voy a bloquear las ramas sensitivas de mi trigémino que me van a eliminar el dolor cuando yo hago un tratamiento odontológico. Sin embargo, y eso lo van a ver también en otros cursos, por ejemplo en el curso de endodoncia, ¿no? Donde se utilizan algunos elementos de repente para ver pruebas de vitalidad, algunos elementos que causen mucho frío en la pieza dentaria para ver la sensibilidad, o al momento de estar por culminar un tratamiento de endodoncia también se utilizan algunos instrumentos calientes para poder cortar este material que se llama gutapercha, que más adelante lo van a conocer un poco más en endodoncia. Yo puedo bloquear también fibras que me transmiten temperatura, ¿no? Temperatura. Otro punto también importante, las táctiles, ¿no? Puedo bloquear fibras táctiles. Y por último, lo que estaba mencionando hace poco, las fibras motoras. ¿Cuándo es que yo voy a bloquear mis fibras motoras? Cuando ya mi paciente no tiene un control muscular. Ya en este caso trabajé sobre las fibras, se podría decir, sensitivas, y aumenté la dosis de mi compuesto anestésico, entonces ahora estoy trabajando sobre las fibras motoras. Por lo tanto, para que yo bloquee desde fibras del dolor hasta las fibras motoras, yo tendría que haber aumentado la dosis de mi compuesto anestésico. Eso quiere decir, tendría que haber aumentado la cantidad de cartuchos. Pero ¿cuál es el detalle acá? Y pasa bastante, ¿no? En nuestra área a veces se menciona, al paciente no le agarra la anestesia. No sé si en algún momento lo han escuchado o a ustedes les han puesto anestesia y han hecho el mismo comentario. Pero la idea de la clase de hoy es entender por qué al paciente no le agarra la anestesia, porque puede que yo haga una técnica perfecta, pero puede también que el medio interno no está compatible para que se absorba bien mi anestesia. Eso lo vamos a ver ahora. Hay una manera de clasificar los compuestos anestésicos. Ustedes me han mencionado algunos, ¿no? Me mencionaron la lidocaína, ¿cierto? ¿Cuál otro compuesto anestésico conocen? Articaína. Articaína, otro. Besocaína, otro. Mepivacaína también, ¿sí? Sin embargo, en odontología, nosotros vamos a clasificar los compuestos anestésicos en amidas y en ésteres. Algunos son por vía tópica y otros son por vía infiltrativa. ¿Cuáles son por vía infiltrativa? Básicamente en nuestra área, las amidas. ¿Cuáles amidas tenemos? Tenemos la lidocaína, mepivacaína, articaína y la bupivacaína. De estos cuatro, en nuestra área vamos a enfocarnos en estos tres. La lidocaína
Comercialmente viene con vasoconstrictor, la mepivacaína sin vasoconstrictor y la articaína. ¿Cuál es la diferencia entre la articaína y la lidocaína? Ambas van a venir con epinefrina o con vasoconstrictor, pero una va a tener un efecto mucho más rápido. Eso quiere decir que yo voy a anestesiar al paciente y el paciente en corto tiempo va a perder la sensibilidad de esa zona. Ese es uno. Y otro también demora más en absorberse. Por lo tanto, me va a dar mayor tiempo de trabajo. ¿Qué pasa muchas veces? Uno hace de repente una extracción, imaginémonos 3/8, 4/8, y al momento de la sutura, cuando ya estamos por terminar el procedimiento quirúrgico, el paciente ya empieza a sentir que estamos pasando el hilo de sutura por los carrillos, ¿no? O por el colgajo. Entonces, ¿qué hacemos? Más anestesia, ¿no? Sin embargo, con la articaína nosotros podemos trabajar sin ningún inconveniente, es más prolongado el tiempo de duración y más lenta también la absorción. La bupivacaína tiene un inicio lento y un tiempo dilatado de absorción. En promedio, ¿cuánto tiempo aproximadamente podríamos tener para poder iniciar una actividad o un tratamiento odontológico? Aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos, ¿no? Y es bastante, ¿no? Es bastante, sobre todo en pacientes que ya tienen de repente un inconveniente ya a nivel de una pieza entera que ya sea crónico, ¿no? Que ya nosotros tengamos que disminuir el tiempo de tratamiento o el tiempo de consulta, no nos va a convenir mucho trabajar con este compuesto anestésico. Bien, sin embargo, estos tres son los más utilizados en nuestra área. Respecto al grupo de ésteres, el grupo de ésteres es completamente diferente. En odontología, y si ustedes ven sus anestésicos tópicos, todos dicen benzocaína, que es el principio activo. Tenemos otro tipo de ésteres, como por ejemplo la clorprocaína, tetracaína y la procaína. ¿Por qué nosotros utilizamos benzocaína en odontología? Porque es mucho menos alergénico para el cuerpo. Bien, ese es por un lado. Y por otro lado, en el caso de la procaína y la clorprocaína, son en medicina inyectables, ¿no? Pero en odontología nosotros vamos a trabajar netamente con compuestos a base de benzocaína, bien, porque tenemos muy baja incidencia con el tema de las alergias, uno, y dos, va a ser tópico, bien, va a ser tópico porque esto lo vamos a colocar antes de aplicar la anestesia infiltrativa, bien. Los tipo éster para inflamación son más tóxicos, es por eso que son usados como tópicos, y en nuestra área entonces vamos a tener como éster principal la benzocaína. Miren este cuadro, es un cuadro básicamente referencial que nos resume un poco la fecha de síntesis de algunos compuestos anestésicos hasta la introducción de ellos mismos, ¿no? Miren, desde 1947 se está sintetizando uno de los compuestos anestésicos más usados, se podría decir, en nuestra área, que viene a ser la lidocaína. Vamos a hablar un poco también de la farmacodinámica de los compuestos anestésicos. Todos sabemos qué significa esto, ¿cierto? Es el pH significa... ¿Qué significa? ¿Es el? ¿Equilibrio? Vamos a la definición pH, básicamente. ¿Qué es pH? Potencial de hidrógeno, listo. Este cuadro, ¿qué me indica este cuadro? Los niveles de pH, que pueden ser ácido, alcalino, neutro y alcalino. Doctor, ¿pero por qué me enseña el pH si estamos hablando de anestesia? Vamos a ver. Acá sí se ve. Sí, más o menos. El micrófono me da un poquito, ¿no? Vamos a ver acá. Nosotros tenemos nuestro medio interno, ¿no? Sin embargo, tenemos un medio interno también a nivel oral. Si yo en este caso yo no tengo infección o yo no tengo inflamación, mi pH va a estar probablemente en 7.4. Si acá vemos el pH, 7.4 es aproximadamente neutro, pero es ligeramente alcalino, ¿sí? Es ligeramente alcalino el pH del medio interno. Eso quiere decir de que el pH de nuestros tejidos en condiciones sanas es 7.4. Todo bien. Pero ¿qué pasa con nuestros cartuchos de anestesia? Nuestros cartuchos de anestesia también tienen un pH, tienen un potencial de hidrógeno y tienen un pH que es 7.9. ¿Sí 7.9 es neutro o alcalino? alcalino. Alcalino. ¿Y mi medio interno es?
ligeramente alcalino. Entonces, si es ligeramente alcalino y es alcalino el pH de mi lidocaína, como por ejemplo en este caso la lidocaína, porque estamos hablando en general de los compuestos anestésicos, eso quiere decir que mi compuesto anestésico se va a absorber bien, ¿sí? Porque ambos comparten el mismo pH. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo tengo de repente una infección? Vamos a poner algunos ejemplos. Unos ejemplos de infecciones bucales, a ver, algunas lesiones o infecciones que podamos tener en boca. Una pulpitis. En pulpitis no hay infección, tenemos una inflamación de la pulpa, a menos que eso ya posteriormente derive en una necrosis pulpar. Una ránula. Ya una osteomelitis ya estamos yendo al extremo, ya está en UCI el paciente, no es mentira, pero una osteomelitis también, una infección de los huesos maxilares. Bien, ¿qué otra situación clínica? Una pericoronaritis podríamos tener también porque los tejidos adyacentes se pueden infectar. Desde lo más básico, una caries dental, ¿no? Ahora, pero bien por los ejemplos que me están mencionando, podemos tener también una fístula, ¿no? Porque el absceso yo lo veo radiográficamente y la fístula yo la veo facialmente o a nivel extraoral o a nivel vestibular o palatino. Bien, porque ahí vamos a drenar, vamos a tener tejido purulento y demás. ¿Cuál es el mensaje de la diapositiva? Miren el pH. ¿Cómo está el pH cuando el tejido está infectado? Está ácido. Y mi anestesia es alcalina. Entonces, ¿ustedes creen que va a funcionar? Puede funcionar, pero no va a ser el efecto que uno desea. No va a ser tan rápido, no va a durar mucho y se va a absorber definitivamente mucho más rápido porque no está teniendo la acción que yo quiero. Ahora, nosotros tenemos algunas opciones también en estas situaciones clínicas. Imaginémonos que viene un paciente y dice, doctora, quiero que me haga una extracción, ya no aguanto, me duele mucho. Ya no te preocupes, te espero a las 4 de la tarde, programamos la cirugía. Está con tremendo edema, tiene una zona infectada, ¿no? Y ustedes recuerdan su clase de anestesiología que hemos hablado sobre el pH. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pueden hacer? ¿Lo atienden, no lo atienden o qué decisión toman? Estamos hablando de que mi compuesto anestésico probablemente no se va a absorber de la mejor manera porque el tejido está infectado, ¿cierto? Ahora, tenemos un paciente que tiene un cuadro de infección y desea hacerse un tratamiento odontológico. Bien, ¿qué alternativas se les ocurren para poder trabajar y que mejore el efecto de su compuesto anestésico? ¿Cómo yo disminuyo la infección en un paciente? Con antibióticos, ¿no? Exactamente. Yo puedo hacer una profilaxis antibiótica, pero eso no significa que le voy a mandar antibióticos por una semana, ¿no? Puedo también mandarle antibióticos por unos 2-3 días, dependiendo del cuadro también, ¿no? Dependiendo del cuadro, yo puedo hacer eso para que, justamente para que mi absorción del compuesto anestésico sea mejor. Entonces ahí ya tenemos un punto importante, ¿no? Porque a veces no puede agarrar la anestesia en un paciente por el pH del medio interno que él presenta. Uno. Acá, por ejemplo, tenemos una fístula, ¿no? Tenemos una fístula extraoral, tenemos acá hay una fractura coronaria y hay caries, ¿no? Entonces vamos a tener una infección. Ahora, dependiendo también de la situación clínica que nosotros tengamos, podemos tomar diversos tipos de alternativas. Acá, por ejemplo, esta pieza dentaria, ¿la salvan, no la salvan? ¿Qué opinan? Está un poco complicada, ¿no? Miren, tiene 2 procesos infecciosos, bastante destrucción coronaria, ¿no? Probablemente sea una pieza que se va a perder. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener cuidado durante la aplicación de anestesia, porque si es un paciente que viene con un cuadro infeccioso, por ejemplo una fístula, ¿no? O de repente ya imaginémonos que tenemos gran cantidad de tejido purulento, inflamación, infección en el paladar, que no es común porque las bacterias siempre van a ir por la zona más fácil de acceso y la zona más fácil es por vestibular, ¿cierto? Por eso casi todas las fístulas aparecen a nivel vestibular. Cuando ustedes ven un paciente con una fístula, un proceso infeccioso a nivel palatino, es porque eso es crónico, ¿no? Tiene bastante tiempo ahí en boca esa infección. Entonces hemos hablado de la anestesia palatina, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ustedes vienen alegremente y anestesian acá con su aguja? ¿Qué puede pasar? Se va a... ¿Qué puede pasar?
¿Cómo? Se revienta. Bueno, está bien, ¿no? O sea, sale el líquido, ¿no? Se puede diseminar. Y con mi aguja yo puedo contaminar porque está con bacterias. Imagínate, nosotros para anestesiar, si quiero anestesiar esta premolar, aproximadamente unos 5 o 6 milímetros, nosotros vamos a colocar la anestesia, pero acá tenemos infección, tenemos bacterias. Entonces, ¿qué otra opción se les ocurre para poder abordar este caso? ¿Qué harían acá? ¿Qué hacen? Se le da anestesión por otro lado. Por otro lado, podrías anestesiar también por vestibular, pero créeme que si trabajas ese diente, porque la infección es de este diente, no va a terminar de desinflamar todo este tejido. Habría que optar por otra opción. Medicamento. ¿Cómo? Una incisión, ¿no? Tendríamos que hacer una incisión, cortar, ¿no? Una incisión. ¿Por qué? Porque yo necesito drenar todo este tejido, ¿no? Cuando ustedes lleven otros cursos, como por ejemplo endodoncia, muchas veces van a ver de que empieza, se menciona, ¿no? Empieza a supurar y empieza a salir gran cantidad de bacterias, ¿no? Y demás. Empiezan a lavar y esto no termina de aplanarse, sigue inflamado. Entonces no van a poder terminar su endodoncia y no van a poder terminar tampoco su reconstrucción o dependiendo de lo que vayan a trabajar, una resina, una corona, etc. ¿Y qué tienen que hacer acá entonces? Número 1, lo que hemos hablado hace poco, que sería antes medicar al paciente. 2, tendría que drenar porque tendría que hacer una incisión en esta inflamación porque tenemos gran acúmulo de bacterias. ¿Bien? Acá, por ejemplo, nosotros hemos hablado de otro tipo de anestesia como la anestesia infiltrativa. Mi anestesia infiltrativa, donde mi aguja la pongo en 45 grados, ¿no? Y yo voy a ingresar al fondo de surco. ¿Usted cree que va a ingresar acá? No, porque pueden diseminar esa infección. Bien, por eso hay que tener cuidado cuando tenemos procesos ya infecciosos, porque vamos a estar en contacto con nuestras agujas. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Consulta. Cuéntame. Doctor, o sea, primero vamos a dar terapia antibiótica y si eso no funciona, recién vamos a dar un drenaje. No, te explico. Vamos a este caso puntual. Imaginémonos que tenemos este caso. Para empezar, acá la paciente probablemente se ha hecho un tratamiento de endodoncia, no se ha hecho la rehabilitación, tiene un material provisional y se ha contaminado toda esta zona. Ahora, esta paciente está viniendo ya con toda esta zona completamente inflamada. ¿Qué hay que hacer acá? Primero, evaluar si la pieza se puede salvar. Si la pieza la puede salvar, sí sería conveniente medicar al paciente. Y número 2 también, tratar de hacer una incisión para que libere todo el tejido purulento que tiene por dentro. Porque esto va a seguir drenando. Si esto de acá no se aplana, no termina de drenar, no se va a poder terminar el tratamiento en la pieza dentaria, que puede ser, por ejemplo, una endodoncia, porque va a seguir contaminado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta diapositiva? Número 1, dependiendo de la situación clínica, nosotros podemos hacer una incisión, que eso lo van a ver en la semana 15, para poder drenar tejido purulento cuando tenemos inflamación e infección. Y número 2, si es recomendable la medicación previa, porque acá tenemos una infección crónica. Eso ya tiene meses, ¿no? O de repente hasta años. Diferente acá. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a aplicar la anestesia en el fondo de surco. ¿Cuál es mi fondo de surco acá? Pero ni siquiera lo veo. Podemos hacer de repente otro tipo de punción a nivel palatino, pero miren esta resina, ¿no? Es una resina que ya está filtrando, ¿no? Acá probablemente el palatino ya se puede observar caries. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de poder abordar la técnica de anestesia, porque no podemos hacer la punción directamente en una zona infectada. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Por eso son las imágenes, ¿no? El fondo de surco es este, ¿no? A nivel palatino, mi anestesia palatina es acá. Ahora, eso no significa que todas las lesiones ustedes van a hacer una incisión, ¿no? Miren, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Bastante pequeña, ¿no? Acá se puede trabajar un endodoncia y demás, se puede descontaminar, pero no se compara a esta lesión en el paladar, ¿no? Esa lesión en el paladar no va a drenar así nomás. Vamos a tener que hacer otro tipo de tratamiento. Otro cuadro como este de acá. Esta es una, ¿cómo se llama cuando tenemos traseras molares impactadas, retenidas? Y este cuadro clínico cuando tenemos una ruptura
de la continuidad del epitelio, del tejido blando, es una pericoronaritis, ¿no? Una pericoronaritis que deriva en inflamación, pero ese tejido también se puede infectar. A veces nosotros podemos tener un paciente con mala higiene, acúmulo de bacterias y encima piezas dentarias que están cariadas, ¿no? Entonces podemos tener también infección en esas zonas. Vamos a ver acá, inflamación. Podemos tener inflamación también porque nosotros podemos hacer restauraciones que estén cerca de la cámara pulpar y ocasionamos un cuadro de pulpitis. Ahí es otra situación clínica. ¿Cuándo entonces mi compuesto anestésico no se va a absorber de la mejor manera? Uno, cuando hay Infección. ¿Cuándo hay? Infección, y otro cuando hay, lo he mencionado hace poco, inflamación. Cuando hay inflamación también el pH, el medio interno cambia, no es tan drástico y tan ácido como cuando yo tengo una infección, pero sí va a cambiar. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro inflamatorio como una pericoronaritis, ¿qué podría hacer para mejorar la absorción de mi compuesto anestésico? ¿Podría? Pues dar antibióticos para la desinflamación. ¿Estás seguro que el antibiótico para la inflamación? Un antiinflamatorio, Antiinflamatorio. ¿no? Un antiinflamatorio. Si yo tengo infección, un antibiótico. Si yo tengo inflamación, un antiinflamatorio. Y hay que tener cuidado, todos están llevando farmacología, ¿no? Sí. Porque hay algunos compuestos anestésicos que son más analgésicos que antiinflamatorios. Y estamos viendo que yo quiero que tenga más efecto antiinflamatorio para mi compuesto anestésico. ¿Bien? Hemos visto también que nuestros compuestos anestésicos se pueden absorber y se van a absorber dependiendo si es esteroamida. Nosotros vamos a tener absorción por vía hepática o vía sanguínea. Eso lo vamos a ver más adelante. Respecto a la farmacocinética de nuestros compuestos anestésicos, depende mucho del sitio de administración y también la dilatación de los vasos sanguíneos, como la dosis total administrada. Este punto también es importante porque hemos mencionado de que yo puedo aumentar la dosis de los cartuchos de anestesia en los pacientes para mejorar el efecto. ¿Bien? Sobre todo si tengo un paciente, imaginémonos que no tiene infección, no tiene inflamación, de repente es un detalle anatómico, ¿no? Porque no todos los pacientes tienen el trígono retromolar, ligamento pterigomandibular, la fosa, todo no se ve bien en los pacientes, a veces hay que palpar, ¿no? Y eso se van a dar cuenta ustedes cuando se estén anestesiando. Otro punto importante es el uso o no de vasoconstrictor. Por ejemplo, hemos hablado en la clase pasada brevemente sobre la epinefrina o el vasoconstrictor. ¿Qué es lo que le va a dar el vasoconstrictor a mi compuesto anestésico? Más tiempo de acción, ¿no? Un tiempo más prolongado para poder trabajar, y también un efecto indirecto es que me va a disminuir el sangrado, ¿no? Me disminuye el sangrado. Entonces, en resumen, porque hemos hablado un poco, ¿no?, de cuáles son las estrategias que yo tendría que usar para mejorar el efecto de mi compuesto anestésico. Número uno, aumentar la dosis, ¿no? Pero no cualquier tipo de número de dosis, ¿no? Hay una fórmula que vamos a ver más adelante para poder calcular cuánto es la cantidad máxima de cartuchos que yo puedo administrar en un paciente, tanto niño como adulto. ¿Bien? Administrar antibióticos antes de la atención odontológica y administrar un AINES antes del anestésico. Ahora, respecto a los antibióticos, sí podemos recetarlos 1 o 2 días antes, pero también está demostrado que el uso de AINES o el uso de antiinflamatorios podemos recetarlo hasta 1 hora antes incluso del procedimiento, ¿no? Sobre todo en cuadros de pulpitis o de repente cuando vamos a hacer una exodoncia, se puede recetar antes del tratamiento que vamos a realizar, porque es un paciente que ya viene con inflamación o que ya viene con infección. ¿Sí? Listo. Vamos a ver este trabajo. Mira, el efecto de los anestésicos en este caso, ¿no?, en cuadros de pulpitis irreversible. Miren acá, se demostró que la premedicación con analgésicos como los AINES es un método eficaz para mejorar el efecto anestésico local. Sí, pero depende también del momento en el que yo voy a administrar un compuesto farmacológico. Por ejemplo, yo no puedo, si tengo un paciente con pulpitis, es un paciente que tiene dolor, está bastante, se podría decir, desesperado por la atención, no lo van a mandar 3 días a su casa a medicarse, ¿no?
Es una pulpitis, tiene una inflamación. Entonces ustedes pueden medicarlo hasta 1 hora antes o un par de horas antes de la atención para que mejore su compuesto anestésico incluso. Acá, AINES también recomendados como suplemento a la anestesia local para reducir el dolor intraoperatorio en casos de pulpitis. Nuevamente, pulpitis. Recuerden pulpitis porque la pulpitis, a diferencia de un cuadro infeccioso, no me va a bajar tanto el pH de mi medio interno o el medio oral. ¿Bien? Ahora otro punto importante, ¿no? Los fármacos. No voy a ahondar tanto en esto porque ustedes están llevando ya su curso de farmacología, pero sí es necesario que conozcan algunos AINES, ¿no? Tenemos AINES administrados o recomendados a aplicar 1 hora antes del tratamiento. Tenemos el ibuprofeno, diclofenaco, ibuprofeno y ketorolaco. Cada uno de ellos tiene un porcentaje diferente de acción a nivel del organismo. El detalle acá, bueno, sobre todo en Perú, no encontramos con mucha facilidad ibuprofeno de 800. Es bastante eficiente, es muy bueno, pero no lo encontramos con tanta facilidad. Sin embargo, encontramos con mayor rapidez ibuprofeno de 400 miligramos, pero miren el porcentaje, ¿no? 55%. Podemos tener otro tipo de fármacos como el diclofenaco de 100 o diclofenaco de 50, que también va a tener un buen efecto en el organismo para que yo tenga una disminución en la inflamación. Bien. Hemos hablado también de que se van a absorber, tienen que absorberse estos compuestos anestésicos y tenemos de 2 vías. Tenemos, por ejemplo, las amidas, que son mepivacaína, articaína, lidocaína, se van a biotransformar por vía hepática. Sin embargo, tenemos los ésteres que van a ser por vía plasmática. En las primeras diapositivas hablamos que los ésteres eran más citotóxicos, ¿no? Y por eso nosotros los tenemos como anestésico tópico. Como lo tenemos como anestésico tópico justamente por eso, ¿no? Miren, la biotransformación de los ésteres es por el plasma, por la sangre, ¿no? A diferencia de la vía hepática, donde usamos comúnmente lidocaína, mepivacaína o articaína. Bueno, acá no vamos a entrar tanto en detalles respecto a la composición. Sin embargo, sí es importante que ustedes conozcan qué compuestos tiene su cartucho de anestesia, porque me imagino que, bueno, las delegadas me han estado mandando fotos, ¿no? Preguntándome sobre los cartuchos, pero no sé si ustedes han percatado los detalles que tienen los cartuchos, ¿no? Nosotros cuando tenemos un cartucho de anestesia, vamos a tener diversos tipos de ítems, de aditamentos ahí para poder reconocer. Primero nosotros vamos a tener el principio activo o base. ¿Qué quiere decir esto? El compuesto, que puede ser lidocaína, mepivacaína o articaína, entre los más usados en odontología, ¿sí? Ese sería mi principio activo. Segundo, el vehículo, que puede ser agua destilada o un disolvente. Hemos hablado que mi compuesto anestésico tiene un pH ligeramente alcalino, por eso es que tiene un corrector de pH. Por eso es que nosotros no podemos dejar los compuestos anestésicos mal almacenados, de repente muy expuestos al sol o al calor, porque podemos tener inconvenientes con el pH de nuestro compuesto anestésico. 4, el coadyuvante, que viene a ser el vasoconstrictor, el preservante y los antioxidantes, que me va a proteger la adrenalina. Estos antioxidantes son importantes, por eso está en rojo, porque me va a proteger el vasoconstrictor. Yo puedo tener una lidocaína, ¿no? Puedo tener una lidocaína con epinefrina y probablemente están trabajando, están anestesiando y se dan cuenta que el efecto se va rápido. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Probablemente un detalle con el almacenamiento del compuesto anestésico o un inconveniente con los antioxidantes también. Y esto es importante, acá voy a hacer un alto para que se entienda bien. ¿Ustedes ya han comprado sus cartuchos de resina? ¿Sus blisters de resina han comprado? ¿Todos o la mayoría? ¿De qué color son sus blisters de resina? Claro, con los que hacen restauraciones. ¿No han comprado todavía? Bueno, está en la lista, dice, mira, ya por ahí se están tirando dedo. Bien, les explico un poco. Esos cartuchos son de color oscuro, son negros. No sé, ¿no han comprado todavía, en serio? Porque en el otro grupo sí. Claro, su resina con la que ustedes hacen restauraciones.
¿no? Esos blisters son de color oscuro. Son de color oscuro. Pueden tener una etiqueta de otro color, pero tú le sacas la etiqueta y eso es de color oscuro. ¿Por qué es de color oscuro? Y ustedes cuando entren de repente a cursos de clínica les van a decir, tapa la resina inmediatamente. Porque la luz solar es una luz que tiene, ¿cuántos colores? El colegio, ¿no? La luz solar, ¿cuántos colores tiene? Tiene todos los colores, esa es la respuesta, exactamente. Ustedes, cuando lleven cursos de clínica, van a tener, por ejemplo, este es mi resina, ¿no? Imaginemos, abro mi resina y ustedes utilizan una luz LED, ¿no? ¿Esa luz LED de qué color es? Azul. ¿Por qué no es rosado? ¿Por qué no es rojo? ¿Por qué no es otro color? Para absorber UV. ¿Por qué? Porque en este caso, mi resina tiene partículas que se activan directamente con longitudes de onda de luz azul. Por eso mi lámpara es azul, no puede ser de otro color. Podemos tener canforoquinona, serina, eso lo van a ver ya en otros cursos, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje yéndonos con nuestros compuestos de anestesia? Que mi anestesia no tiene un color oscuro, ¿cierto? Es transparente, ¿no? Es transparente justamente porque va a tener estos antioxidantes para proteger el vasoconstrictor. ¿Bien? Por eso es que yo voy a tener que, puedo confiarme de guardarle en una gaveta, no en la exposición al calor para que no tengamos inconveniente con el antioxidante, pero de por sí ya tenemos algo que va a proteger la adrenalina o la epinefrina para que nuestro compuesto anestésico sea más prolongado. ¿Bien? Otro punto también importante acá, los vasoconstrictores. ¿Qué es lo que va a hacer el vasoconstrictor en el anestésico local? Va a retardar la absorción del anestésico local, lógico, ¿no? Porque hace una vasoconstricción, constriñe el vaso sanguíneo, por lo tanto se absorbe mucho más rápido o más lento. Más lento. Lento, ¿no? Más lento. Disminuye el riesgo de toxicidad, disminuye el sangrado. También mayores volúmenes del anestésico local se mantienen en la periferia de los tejidos y aumenta la presión arterial y produce taquicardia. Ese es otro punto también. Por eso, si ustedes tienen un paciente, de repente lo han agendado a las 4 de la tarde, y el paciente viene 4:30, agitado, corriendo, denle un chance que descanse un poco, ¿no? De repente esté hiperventilado, porque podemos aumentar también la presión con compuestos anestésicos a base de lidocaína con epinefrina. Por eso es importante también la historia clínica, porque podemos tener pacientes hipertensos no controlados. ¿Bien? ¿Qué propiedades deben tener estos compuestos anestésicos? Número 1, debe ser potente y rápido. 2, tiene que tener una duración eficiente. Esto sí está dependiendo si tenemos vasoconstrictor o no. Un efecto rápido, reversible y poco tóxico. ¿De qué depende que sea poco tóxico? Depende del tiempo en el que se va a absorber el compuesto anestésico. Luego, no agresivo a los tejidos, no alérgico, eso lo resalto porque hay pacientes que es primera vez de repente que están en una consulta odontológica o es primera vez que nosotros estamos anestesiando a esos pacientes, ni ellos saben si son alérgicos, ¿no? Debe ser estable, debe durar, debe ser estéril y también por otro lado debe ser de fácil manipulación. Ahora, estas sustancias, si bien es cierto, no son irritantes y tienen una acción rápida y por otro lado también tienen un efecto reversible. ¿Cuándo sería irreversible? Si yo administro el compuesto anestésico o mi aguja tiene contacto directamente con un nervio, como por ejemplo el dentario o por ejemplo el lingual. ¿Bien? Por otro lado, tiene permanencia en el sitio de acción el tiempo necesario, ¿no? Porque dependiendo del procedimiento que yo voy a realizar, es la cantidad de cartuchos que yo voy a administrar en mi paciente. Rápida degradación y eliminación, baja toxicidad sistémica, no produce reacciones de hipersensibilidad y no produzca daño permanente en la estructura nerviosa, que esto depende más de la técnica de anestesia que del mismo compuesto anestésico. ¿Cuáles son los efectos adversos para describir este cuadro acá? Nosotros podemos tener efectos adversos tanto a nivel cardiovascular como a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, podemos causar en nuestros pacientes hipotensión o podemos causar lo contrario también, taquicardia, que hemos mencionado hace poco.
A nivel del sistema nervioso central, algunos pacientes pueden presentar mareos o diplopía. Todos están llevando semiología. Diplopía, ¿qué es la? ¿Quién googlea más rápido? Cuando se ve una doble visión, ¿no? Estamos mareados, tenemos una doble visión, ¿no? O también convulsiones. En el tema de las convulsiones, sí es para conversar un poco y hacer un alto, porque no es lo mismo administrar un compuesto anestésico en un niño, un paciente pediátrico, que en un adulto. ¿Bien? ¿En qué se va a diferenciar? Para empezar, ¿dónde creen ustedes que van a tener mayor probabilidad de que se genere una convulsión? ¿En un paciente adulto o un paciente niño? Por acá me dicen adulto, por allá se te queda niño. Adolescente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería en este caso en un paciente niño? No, adulto me dijo, ¿cierto? Adulto, mayor la probabilidad. No necesariamente. No sé si recuerdan el curso de histología y embriología. Espero. No sé si recuerdan la barrera hematoencefálica. Más o menos ese término lo han escuchado, barrera hematoencefálica, ¿no? Sangre, cerebro, fluidos. Nosotros tenemos la barrera hematoencefálica mucho más permeable. Eso quiere decir que el paso de fluidos es mucho mayor en un paciente pediátrico que en un paciente adulto. Por lo tanto, la probabilidad que yo tenga un cuadro de convulsión en un paciente pediátrico es mayor que en un paciente adulto. Bien, por ese lado. Ahora, eso no significa que va a pasar, solo es una probabilidad. Por eso es que no se asusten, ¿no? Hay que tratar de manejar con calma la situación y también hay un seminario respecto a eso. Alergias. Puede que ustedes coloquen anestesia por primera vez al paciente, es primera vez que va a consulta, y el paciente puede hacer un rash alérgico, ¿no? Podemos tener también pacientes con inconvenientes en la respiración, las vías aéreas se obstruyen y demás. Por otro lado, el dolor, ¿no? Algunos ya les han puesto anestesia. ¿Duele o no duele? Inicio. ¿Poquito? ¿O depende si te hacen doler o no, supongo? Al inicio, ¿no? Al inicio. Vamos a hablar un poco también por qué es que duele, ¿no? Porque no solamente es la técnica, sino también es cómo nosotros vamos a administrar el compuesto anestésico en los tejidos. Ya ahora vamos a hablar un poco de eso. Esta pregunta es para todos. ¿Se debe calentar los cartuchos de anestesia antes de administrarlos? ¿Han escuchado algo de eso? ¿Sí? ¿Qué has escuchado? Cuéntame. Cuéntame. O sea, manualmente trata de calentar el compuesto anestésico. ¿Sí? ¿Por ahí han escuchado algo similar u otra manera de hacerlo? Pensé que cuando calentabas el anestésico cambiaba el pH y ya no duraba tanto. El pH. No va por el pH, pero cambia algo. Está bien. ¿Hay otra manera de repente de calentar o modificar la temperatura del compuesto anestésico del cartucho? Bueno, cuando sacaron la muela de juicio. Ya, te sacaron la muela de juicio. Ya estamos hablando un poco de experiencia. No me hizo doler el doctor porque me moví con su mano. Ajá. Que la temperatura de la anestesia tiene que estar con la mía. Y no, Bueno, al menos te explicó un poco el por qué hizo eso. Ok, está bien. Ni Sí. siquiera me dolía nada. Y cuando sacaron el diente tampoco. Todo bien. Está bien. ¿Listo? ¿Por ahí qué opinan? ¿Han escuchado algo? ¿Nada? ¿Todos saben qué es el baño María? Sí. ¿Qué es el baño María? Donde llevas para que se pueda calentar un nivel de temperatura. Preciso, ¿cierto? ¿Y tenemos baño María en el consultorio? No tenemos baño María en el consultorio. Que me dice que sí, lo felicito, ¿no? Pero no, generalmente no tenemos baño María en una consulta. ¿Por qué les hago esta pregunta, no? Pero voy a retroceder. ¿Por qué les hago esta pregunta? En este caso, sí está demostrado que nuestra temperatura corporal debe ser compatible con la temperatura del cartucho de anestesia, el compuesto anestésico. La manera en realidad precisa de poder saber que tú estás llegando casi a 37 grados centígrados, algo exacto, sería ponerlo en baño María, pero no tenemos baño María. Otra opción puede ser también el tema de frotarlo con las manos, lo van a escuchar también de algunos colegas. El único detalle es que no hay, digamos,
no encuentras la manera de precisar si has llegado a esa temperatura, pero sí te puedes asemejar, ¿no? Porque estás cambiando un poco. Hay otra manera también, por ejemplo, hay algunos colegas que pueden prender los mecheros. Prenden los mecheros, ¿no? Y calientan el cartucho de anestesia. ¿Cuál es el problema cuando haces eso? No es con el pH, sino es con el vasoconstrictor. Tú puedes inactivar el vasoconstrictor si cambias drásticamente la temperatura del cartucho de anestesia. ¿Bien? Entonces van a encontrar a lo largo de estos años, ¿no?, diversas maneras, pero sí se descartaría calentar el cartucho, ¿no? Porque nosotros no sabemos exactamente a qué temperatura lo estamos poniendo. Entonces podríamos inactivar el vasoconstrictor. ¿Bien? Miren este trabajo de acá, ¿no? Esta es una tesis, ¿no?, de un colega de San Marcos. Influencia de la temperatura de lidocaína al 2% como adrenalina, 1 en 80.000. Ahora vamos a saber también por qué dice 1 en 80.000 en el cartucho. Sobre el dolor por inyección e inicio de acción en el bloqueo del nervio dentario inferior. Ahora, acá lo que se trató de hacer era ver el tiempo de, más allá de la temperatura, ver qué tan rápido nosotros deberíamos administrar el compuesto anestésico. Si bien es cierto, los textos nos mencionan que debe ser lento y por goteo. Así debe ser la administración. ¿Por qué les puede doler? Porque puede pasar muy rápido el compuesto anestésico. Entonces, si yo tengo una temperatura A de mi medio interno y una temperatura B de mi cartucho de anestesia, ese cambio, cuando ingresa el compuesto anestésico, me va a causar dolor. Ese es uno. Y el otro es el paso abrupto por los tejidos. Eso quiere decir administrarlo muy rápido. ¿Bien? Por eso la técnica que se va a hacer es por goteo, y hoy día van a armar sus cálculos y demás para poder trabajar. ¿Bien? Listo. Miren acá, por ejemplo, este es un caso, es un artículo. Tenemos una reacción alérgica a la articaína con tolerancia a la lidocaína. Tenemos acá la presencia de prurito, un rash alérgico en el paciente, y es en este caso un hallazgo que nosotros encontramos durante la atención odontológica, ¿no? Y la idea es saber manejarlo. Tenemos un seminario también respecto a eso. El paciente mide 18 años de edad, reacción adversa posterior a un tratamiento de endodoncia, una dermatosis caracterizada por ronchas y eritema y un angioedema en labios y faringe. O sea, ya tenemos las vías aéreas comprometidas. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Imaginémonos que están en su práctica de anestesia y el paciente presenta un cuadro de alergia al compuesto anestésico, pero que no comprometa las vías aéreas. Pero tenemos prurito, tenemos un poco de edema, picazón en algunas zonas. ¿Qué pueden hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Más anestesia? No, es alérgico. Pruebas con otra. ¿Segura? ¿Y si también es alérgico a la otra? Haces una prueba. Podríamos hacer una prueba también, podríamos hacer una prueba en este caso. En el brazo. Exactamente, podría ser. Sin embargo, ¿qué es lo que se suele recomendar, no? Nosotros tenemos prurito, tenemos presencia de ronchas, eritema en el paciente. Primero lo que tienen que hacer es parar la tensión. ¿Ok? Luego de eso, si ustedes han anestesiado con un compuesto anestésico A, no van a probar en ese momento con un anestésico B, porque también puede que el paciente sea alérgico a ese compuesto anestésico también. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en realidad? Sería una derivación al paciente. ¿Con quién? ¿Con qué especialidad? Patología. No necesariamente. Alergólogo. Con un alergólogo o un... Nunca lo hago reír. Un alergólogo o un inmunólogo, ¿no? Para que hagan algunas pruebas en este caso. Acá, por ejemplo, miren la formación de eritema, A de articaína, L de lidocaína, ¿no? Y es importante que ustedes en su historia clínica escriban qué anestesia están colocando, y de rojo resalten también si el paciente es alérgico o no a un compuesto anestésico. ¿Bien? Vamos a esta parte, que es la parte de repente un poquito más densa, pero no es tan teórica. Nosotros tenemos compuestos anestésicos tanto con epinefrina como sin epinefrina, y tenemos nombres comerciales y tenemos también principios activos como la lidocaína.
Sin embargo, tenemos dosis máximas en niños y adultos, porque no es lo mismo administrar anestesia en un niño que en un adulto, va a cambiar. Estos cuadros me van a determinar el porcentaje de lidocaína y qué tan diluida está mi lidocaína. Vamos a ver. Tenemos lidocaína al 2% con adrenalina 1 en 50.000. Abajo lo mismo, pero 1 en 80.000. Y abajo 1 en 100.000. Si yo les pregunto de estos tres, ¿cuál está más concentrado? ¿Cuál de los tres estaría más concentrado? ¿Dónde tendría más adrenalina? ¿En el primero, el segundo o el tercero? ¿En este o en este? En el tercero. Ah, en el tercero, ok. La mesa acá me dice en el tercero. Primero. En el primero, ¿qué opinan por acá? Tercero. Tercero también y por acá. El tercero, por acá, chicos. El primero, ¿por qué? ¿Todos han preparado gelatina alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántas tazas son de gelatina si no es de dieta? Yo preparo de dieta. En promedio, ¿cuánto es? Unas 3, 6, 3 caliente, 3 fría, más o menos. ¿Me parece? No recuerdo bien. Imaginémonos que son 6. Si yo preparo gelatina y yo le pongo 10 vasos de agua, ¿eso está más diluido o más concentrado? Más diluido, ¿no? Si yo le pongo 6, eso está más concentrado. Acá sucede casi lo mismo. Si yo tengo lidocaína al 2% con adrenalina 1 en 50.000, eso quiere decir que yo voy a tener 1 de adrenalina en 50.000 de agua. Por lo tanto, acá yo voy a tener 1 de adrenalina en 100.000 de agua. Entonces, ¿cuál está más concentrado? El primero. El primero, ¿no? El primero. Y en muchos de sus cartuchos comercialmente van a ver que tenemos presentaciones de 1 en 80.000 de adrenalina con lidocaína 2%. Sí, eso lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Bien? Esto está también en la plataforma para que ustedes se lo puedan aprender de memoria, ¿no? Porque tenemos dosis máximas tanto de mepivacaína como de lidocaína en niños y adultos. Lo mismo sucede para la articaína, para cada compuesto anestésico. ¿Por qué es importante que sepan eso? Porque vamos a practicar un caso clínico rápido, ¿bien? Para que podamos entender todo esto acá. Primero lo que yo tengo que saber, porque eso va a venir también en sus evaluaciones, tienen que saber la edad del paciente. Eso siempre les voy a dar, porque estamos conversando que tenemos dosis máximas de adulto y dosis máximas de niño. Entonces acá tenemos un paciente de 24 años de edad, de 70 kilos. Se decide administrar mepivacaína, ya mepivacaína, bien, al 3% sin vasoconstrictor para un procedimiento quirúrgico. Indique el número máximo de cartuchos que se le puede administrar por paciente. Entonces, lo clásico, ¿no? Como en el colegio, primero apunto los datos, ¿no? Al menos para llenar la hoja, pero apunto los datos. ¿Cuáles son los datos? Mi paciente pesa 70 kilos. ¿Cuál era la dosis máxima? Vamos a ver mepivacaína. Mepivacaína. Está acá. Tenemos mepivacaína con adrenalina, sin adrenalina. Comercialmente hablando, acá en Perú encontramos sin epinefrina o sin vasoconstrictor. Entonces nosotros hemos hablado que es un paciente de ¿cuántos años? 24. ¿Recuerdan? 24. 24, es un paciente adulto, entonces mi dosis máxima va a ser 6.6 miligramos por kilo de peso. Vamos a nuestro... Vamos a ver si se recuperan las imágenes. Sí, bien. Ya ahí se entiende hasta que cargue. La dosis máxima, entonces pongo como dato, la dosis máxima ¿cuánto es? 6, ya no soporta ni proyector, ya soporta. 6.6. Ahora, teníamos la concentración también, ¿recuerda? Teníamos la concentración que era 3%. ¿Cuál es la regla acá que ustedes deben recordar? Ustedes tienen que sacar la cantidad de miligramo por mililitro. ¿Cómo saco la cantidad? Es universal. Ustedes el porcentaje del compuesto anestésico o principio activo lo multiplican por 10. Lo multiplican por 10. Por eso acá te va a salir 30 miligramos por mililitro de peso. Wow, ahí está a punto de desaparecer ya. Vamos a esperar que cargue, para que puedan ver todos. Acá recién ustedes van a hacer una regla de 3. Acá recién van a hacer una regla de 3, ¿no? Habíamos sacado 10 por 3, ¿recuerdan?
10 por 3. Y nosotros vamos a multiplicar también, porque habíamos sacado la dosis máxima. ¿Cuánto era la dosis máxima? 6.6. Una vez que ustedes hacen su regla de 3 simple, van a tener un resultado. Ese resultado de ahí, en este ejemplo, está saliendo 15.4. ¿Eso quiere decir que le van a poner 15 cartuchos al paciente? No, es lo máximo. Por eso vuelvo a preguntar. ¿Eso quiere decir que le vas a colocar máximo 15 cartuchos al paciente? No. Prueba. Mucho, ¿no? ¿Ustedes han visto en su blister de anestesia cuántos mililitros tiene ese blister? ¿No? Y hoy día lo vamos a detallar igual, pero cada blister tiene 1.8 mililitros en su contenido. Entonces, del total, ustedes van a hacer la división del total entre la cantidad de cada cartucho. Y ahí recién yo tengo en la división de 15.4 entre 1.8 la cantidad de cartuchos como dosis máxima. ¿Cuánto sería en promedio? Entre 8 a 9 cartuchos. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos a ver si su de reyes no ve. Creo que voy a tener que dejar de compartir. Acá sí. Ahí se ve, ¿no? A ver si dejo de compartir y... ahí está. Acá. Ahí está, gracias. Ojalá no se cuelgue. Está poniendo de su celular, de su clase. Acá se puede, pero ahí todavía no. Lo hago manual. Manual. Sí. No, Yo creo que sí. yo creo que la antena a veces falla. Sí, ¿no? Porque... A ver, vamos a ver si voy por acá. Ahora retrocedo. Ustedes digan. A ver, voy a ir por acá. Ahí está, gracias. Ahí está mejor. Miren, tengo la dosis máxima, es un paciente adulto, tengo el peso y tengo el resultado total de multiplicar dosis máxima por peso. Recién ahí yo voy a hacer mi regla de 3. Habíamos dicho que para sacar la cantidad de miligramos vamos a multiplicar ese 3% por 10. Entonces miligramos por miligramo se va, hago mi regla de 3, 15.4 ml. Por eso les hice la pregunta, ¿tengo que ponerle 15 cartuchos? No, lo divido entre 1.8 porque cada blister tiene 1.8 mililitros. Y así saco la dosis máxima. ¿Bien? Se fue. Lo bajo. Sí, creo que sí, doctor. Ahí está. Gracias. Por ejemplo, acá. Nosotros, y ustedes van a ver en sus materiales, que algunos de repente el arpón está un poquito doblado, otros de repente que esta parte de acá donde nos vamos a colocar nuestros dedos está un poquito floja, o de repente que cuando colocan su aguja no ingresa correctamente. Entonces hoy día vamos a ver algunos aditamentos, ¿no? Algunas partes de las cárpules. Todos ya tienen la cárpules, me imagino, ¿no? ¿Sí? De las cárpules. Tenemos también nuestros cartuchos de anestesia, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Tenemos el émbolo donde nosotros vamos a perforar para que ingrese mi compuesto anestésico. Bien, ahora también hay algunos detalles con la cubierta de aluminio que nosotros podamos tener. Tenemos que darnos cuenta que no esté retirado, que todo esté hermético, esté cubierto. Hay que tener cuidado también porque podemos tener productos que estén ya próximos a vencer. Vamos a la siguiente. ¿Vamos a la siguiente? Sí. Ahí. Voy a tener que pasarlo manualmente. Los tres siguen normalmente. Creo que sí. Ahora sí. A ver. ¿Ese se ve? Ahí se ve. Por ejemplo, nosotros vamos a tener diferentes tipos de longitudes de aguja, ¿no?
tenemos para pacientes pediátricos y tenemos para pacientes adultos, dependiendo si yo voy a aplicar una anestesia troncular o una anestesia también infiltrativa, ¿no? Vamos a ver hoy día algunos detalles y es importante que ustedes puedan colocar correctamente el bisel en el cárpulo, ¿no? Tienen se podría decir unas marquitas, las jeringas en este caso, para que ustedes puedan colocarlo de manera paralela en el cárpulo. Ahora, hoy en día, ¿no?, han salido algunos aditamentos, como por ejemplo, no sé si han escuchado las anestesias digitales. ¿Sí? ¿Qué has escuchado sobre las anestesias digitales? No me vas a decir que son digitales. No, es como un aparatito que yo creo que es lo mismo, ¿no? Igual te inyecta, solamente de que te dice la dosis o creo que poco, o sea, no haces la función, sino que el aparatito solo hace que administre la dosis, o sea, es como que, supongo que por goteos, siente que tú hagas el esfuerzo, ¿no? Solamente lo agarras. Ok. ¿Por qué hago ese comentario, no? Estos dispositivos, si bien es cierto, psicológicamente también el paciente se siente un poco más en confianza, pero por otro lado nosotros hemos aprendido de qué manera podemos disminuir el dolor al paso del líquido, ¿cierto? ¿Cómo yo disminuyo el dolor al administrar una anestesia? Uno sería, me mencionó, ¿cuál era? Una técnica por goteo, administrarlo lentamente, y la otra, el cambio de temperatura. Y justamente ese detalle no lo tiene presente estos equipos digitales, pero sí la técnica por goteo, porque nosotros podemos escoger para administrar lento, mediano o rápido, ¿no? Obviamente si ya es un segundo o tercer cartucho, voy a administrarlo más rápido. Hasta música le ponen a veces algunos dispositivos, ¿no? Yo he visto también algunas colegas que lo han usado, y, o sea, es una técnica por goteo que sí está bien, es bastante lenta, ¿no? Pero sí también mentalmente el paciente se siente un poquito más en confianza, pero ese detalle de la temperatura no lo cambia, es lo mismo. Ahora, otro punto también importante es que ustedes tienen que ver la fecha de caducidad de sus agujas, porque puede que tengan la mala suerte de repente que, imaginémonos, no está dentro de la fecha de caducidad, pero es un error de fábrica también, ¿no? Entonces hay que probar que salga correctamente líquido. Nosotros vamos a tener que ese émbolo presionarlo para que no hagamos una presión cuando estemos dentro del tejido de los pacientes, sino eso solo fuera de boca. ¿Bien? A ver si. Sí. Vamos para el siguiente. Otro también importante son los calibres, ¿no? Son los calibres que nosotros vamos a tener respecto a las agujas, dependiendo también del tipo de técnica de anestesia que yo voy a realizar, ¿no? Si bien es cierto, tenemos agujas que son pediátricas, ¿no? Son mucho más pequeñas, su calibre es mucho más pequeño, pero más allá de esto hay que resaltar que vamos a tener mucha resiliencia, que es una de las propiedades físicas de estas agujas. Eso quiere decir que va a tener contacto con tejidos musculares, óseos, pero no se va a romper, es resiliente, ¿no? Esa es una propiedad importante que nosotros tenemos en las agujas. Sí. Prevenciones. Nosotros tenemos que ver siempre lo que estamos administrando, y en este caso podemos encontrar algunos fallos evidentes en los cartuchos de anestesia. Cambio de coloración, extrusión del émbolo. El émbolo es la parte donde va a ir mi arpón para depositar todo el compuesto anestésico. Y también hay que ver si tenemos gran presencia de burbujas en el cartucho de anestesia, ¿no? Van a conocer de repente algunos colegas que sí se puede sugerir el golpear, ¿no?, ligeramente, para que estas burbujas no estén tan presentes, o no tengamos gran cantidad de burbujas, y por lo tanto no tengamos ausencia de aire al momento de administrarlo. Por ejemplo, alguno le han puesto una ampolla, me imagino, ¿no? ¿Y qué hace, no? La persona sube y sale todo el líquido, no le han sacado todo el aire, ¿no? Porque no tenemos presencia de aire en los cartuchos. Acá tampoco. Nosotros tenemos que tratar de evitar la presencia de gran cantidad de burbujas, porque puedo tener inconvenientes al momento de hacer la administración del compuesto anestésico. Bien. Después podemos tener también ¿no? Ah, está.
A la siguiente, Doc. La siguiente. Ahí. Ahí me voy a quedar para que haga un alto, ¿no? Porque, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos demora? ¿Hora y media? Hora y media, ¿no? Ya está bien. Entonces. ¿Sí? Bien, para que puedan en este caso regresar ya con los materiales. Voy a hacer una pausa acá. Pasos para la anestesia infiltrativa, que es una de las técnicas de anestesia. La siguiente clase, en la hora de teoría, toda la teoría me voy a dedicar a hablar de técnicas de anestesia, porque después ya no vamos a ver nada hasta la semana 5. Bien. Primero hemos visto de que no podemos en este caso calentar nuestro compuesto anestésico porque principalmente no me va a dañar el pH, sino me va a dañar el vasoconstrictor. Segundo, voy a comprobar el flujo de la salida de anestesia. ¿Por qué? Si ustedes arman el cárpule, inmediatamente no lo van a colocar en boca, hay que probar primero, porque ustedes necesitan perforar, van a entender esa parte en la práctica, el émbolo con el arpón, y eso no lo van a hacer en boca porque si no les va a doler al paciente. Otro punto también importante, la superficie tiene que estar seca, la pueden secar con una gasa, la pueden secar con tolunas de algodón, y también luego de eso con la superficie seca van a aplicar ¿qué aplicarían? La benzocaína, ¿no? Benzocaína, que es nuestro anestésico tópico. Ahora, una vez que está nuestro anestésico tópico ahí en el fondo del surco o en la mucosa, también se sugiere tensar ligeramente los tejidos para poder extender todo el carrillo y ver el fondo del surco. Y la aguja la vamos a mantener lejos del paciente, ¿no? ¿Cuál es el error a veces que yo veo, ¿no? Estamos atendiendo, acá está mi paciente y ustedes hacen esto, ¿no? Y encima así, ¿no? Empiezan a apretar para que salga todo el líquido, ¿no? Ustedes están atendiendo, el paciente está acá, todo lo hacemos por detrás del paciente, ¿sí? Que no vea. Sí, sobre todo si es niño, ¿no? Si es niño incluso es más complicado todo. Bien, vamos a hacer una pausa acá. Vamos a máximo, porfa, 10 minutos. Ya, no quiero tener inconvenientes con la hora de entrada para que la próxima clase también estemos dentro de la hora, ¿no? Para que no interrumpa. 10 minutos y retomamos, de hecho. Pueden comer algo. Ah, y regresan con los materiales. ¿Ya?